Soy Mariana Ferrari y como cada martes te traemos información médica verídica de calidad y en términos que tú y yo podamos entender, porque son temas que nos interesan a todos. Y hoy vamos a hablar del tratamiento de cáncer de mama con radiaciones con el doctor Carlos Vargas. El doctor Vargas es oncólogo en la Clínica Mayo en Scottsdale, Arizona. Doctor, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar y por compartirnos su tiempo y su conocimiento, que ya sé que es mucho. Diana, muchísimas gracias por tenerme acá. Es un placer poder contribuir con tus entrevistas. Ay, muchas gracias. Bueno, sabe que nuestra función es educar y darle al paciente la mejor calidad de información. Entonces, quiero empezar por entender las cosas más básicas. ¿Qué es la radioterapia? A ver, Creo que sí. empecemos por ahí. La radioterapia simplemente es el uso de radiaciones para el tratamiento del cáncer. Algo Ok. que hemos visto es que las radiaciones es lo mismo que es la luz. Que simplemente son ondas de radiación o partículas como un protón o un neutrón que se mueven a través. Y se descubrió hace muchísimo tiempo que si nosotros tratamos un cáncer con radiaciones, el cáncer se va a disminuir en tamaño. Es algo que se vio hace muchísimo tiempo. Fue uno de los primeros usos que se dio en las radiaciones. Cuando el uso de las radiaciones fue descubierto por Madame Curie, poco después fue uno de los primeros usos que se dio cuenta que cuando los cánceres se exponían a este tipo de radiaciones, el tamaño de los cánceres se disminuía. Y a través de eso ha evolucionado en los últimos 100 años a llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces empezó desde una forma muy básica, que era exponer cánceres a compuestos radioactivos, a lo que tenemos ahorita, que es una forma muy sofisticada de dar radiaciones a los cánceres para tratar de controlarlos. Perfecto, perfecto. Entonces la radioterapia es un tratamiento con radiaciones para disminuir un tumor, me imagino que existe, ¿verdad? Sí, señora, sería para controlar el cáncer, para disminuir la aparición del cáncer y muchas veces también para curarlo. ¿La radioterapia se puede aplicar a cualquier tipo de cáncer de mamas o es alguno específico o alguno no? Quizás por... En la mayoría de los cánceres de seno usamos radiaciones para tratamiento de estos. Claro que hay muchísimos diferentes tipos de cáncer de seno, pero los más comunes, generalmente radioterapia es parte del tratamiento del cáncer de seno. Hay otros tratamientos en que la radioterapia se usa más o menos y que no son tan comunes, que serían como por ejemplo linfomas en el seno, sarcomas en el seno, que la radioterapia también es parte del tratamiento, pero en general para los tratamientos de cáncer de seno como tal, que se dividen más que todo en cánceres invasivos, ductales o lobulares, mixtos, otros subtipos de cáncer de seno, generalmente la radioterapia tiene alguna función en ellos. Vamos a suponer que a una mujer le detectan un cáncer de seno, ¿no? Y que tiene una terapia combinada. Entonces, por un lado va a tener una cirugía, por otro lado va a tener radioterapia y por otro lado va a tener quimioterapia. ¿Cuál viene primero? Claro que sí. Tradicionalmente lo que se está haciendo es que se hace para los cánceres que son muy pequeños de bajo grado, que se pueden manejar solamente con cirugía. Realmente lo que hacemos es que se hace ya sea la cirugía primero o que si son PR positivos, le hacemos terapia endocrina primero por un tiempo y después le hacemos la cirugía y después miramos si hay algo más que haya necesidad. Pero en tumores un poco más agresivos o un poco más grandes en que la quimioterapia va a tener un rol, generalmente empezamos con quimioterapia. Pero algo que estamos tratando aquí en la Clínica Mayo es de hacer la radioterapia antes de la cirugía. Eso tiene unas ventajas, es poder tratar de reducir el tamaño tumoral antes de que la cirugía sea necesaria y en algunos casos poder limitar la extensión de la cirugía cuando se necesite. Una pregunta que le quería hacer porque lo escuché en una paciente en España y a mí personalmente me sorprendió mucho y no sé si es algo habitual o no. Pero una paciente que le estaban haciendo radioterapia y a su vez quimioterapia. Todo junto. Pobrecita, estaba... Sí, eso no es tan común, para No serte es tan común, honesto. ¿no? No, normalmente hacemos la quimioterapia después la cirugía y al final de todo hacemos la radiación, eso es lo más común. Estas cosas yo me las voy enterando porque la gente ya sabe que hago entrevistas médicas, entonces me consultan o me cuentan las historias
Y hay veces que a mí me llaman la atención las historias y por eso luego cuando tengo un Claro. especialista, como es hoy el caso del doctor Vargas, se lo pregunto. Y a ti lo que te quiero decir es que si tienes preguntas, las dejes en los comentarios, que nos contactes, que nosotros constantemente estamos hablando con médicos, nunca te vamos a dar nuestra opinión, por supuesto, pero sí podemos buscar especialistas que nos den esa opinión y saber que siempre debajo de todos nuestros videos están los datos del doctor para poder contactarlo de forma directa si quieren contactarle a él, ¿no? Doctor, sigamos con la radioterapia, que me parece súper interesante aprenderlo. Claro. Bueno, cuéntame una cosa. Yo sé, en mi limitado conocimiento, que hay dos tipos de radioterapia y protonterapia. Y usted me contaba antes de abrir la entrevista que hay muchas. A ver, vayamos una por una. Cuénteme, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve? O sea, ¿en qué caso se utiliza? Las formas más tradicionales de radioterapia son del tipo de radioterapia externa, que se hace con rayos X, que realmente son, como estábamos diciendo antes, son los haces de energía que usamos para esterilizar el seno. Entonces, ese tipo de radioterapia externa se puede usar cuando hacemos cirugía conservadora o cuando hacemos mastectomía, en algunos casos para disminuir las posibilidades de que el cáncer recaiga, ya sea en el seno, en la reja costal, en el seno reconstruido o en los ganglios regionales. Algo que se está usando cada día más y que es algo que no existe en todas partes es el uso de protonterapia. Es similar a la radioterapia externa. La única diferencia es que usa unas máquinas bastante grandes que en vez de usar solamente haces de radiación, usamos partículas como tal. Entonces usamos los protones, que es una partícula pesada, y usamos las mismas propiedades de la partícula para esterilizar el cáncer. Y las usamos de una forma muy similar que se hace en la radioterapia externa. La ventaja que tienen los protones es que nosotros los manejamos con unos magnetos y podemos definir exactamente dónde los protones van a entrar, dónde van a parar, y podemos esculpir la dosis en una forma mucho más conformal que hiciéramos la radioterapia externa. Entonces, en casos muy difíciles, en que hay unos tumores muy agresivos, muy profundos, muy cerca del corazón o cerca de algunas cosas, que hacer la radioterapia externa sería muy difícil. Podemos usar los protones para hacer radioterapias conformales, limitando la dosis a los tejidos normales. Y esto es realmente la forma en que hacemos la radioterapia externa. Para ponerlo en un idioma que nosotros entendamos, entonces, digamos que la radioterapia externa habitual afecta más a los tejidos, no solamente donde está el tumor, sino que puede afectar a los tejidos que están cercanos al tumor. Mientras que la protonterapia es mucho más específica y más dirigida, digamos. Te permite hacer tratamientos más conformales. En muchos casos, un tratamiento conformal, a ver. significa que si el tumor está acá, Ajá. podemos esculpir la dosis alrededor del tumor de una forma mucho más conformal que si hacemos la radioterapia con rayos X. Hay muchos casos que la radioterapia con rayos X funciona muy bien. Cuando estamos haciendo un tratamiento normal, en que estamos tratando solamente el seno o que estamos tratando el seno con algunos ganglios, la radioterapia externa o los protones son radioterapias que son muy fáciles de usar, y porque con la radioterapia externa venimos en campos tangenciales, entonces podemos tratarlo de una forma muy segura en que realmente no tratamos nada de lo que es el corazón o los pulmones, sino que venimos de una forma tangencial, tratando muy poquito de los tejidos normales. Esto es un tratamiento muy seguro. Pero hay casos en que esto no es posible. Hay cánceres que son mucho más agresivos, que están penetrando la reja costal, que están cerca del corazón, que están cerca del esófago, que están con ganglios que entraron en profundidad. Entonces, tratar eso, como tú decías, sin tratar los tejidos normales es mucho más difícil, porque cuando estamos tratando de entrar, por ejemplo, tangencialmente y estar algo muy cerca del corazón, nos tocaría entrar de una forma mucho más directa. Y al entrar en forma más directa, estos rayos de haces de radioterapia normal simplemente siguen, no paran. O sea, al seguir, si estás al frente del corazón, va a seguir y vamos a tratar el corazón. Entonces, para cuando estamos en tratamientos mucho más complejos, la prototerapia tiene mucho más beneficio, porque podríamos tratar con protonoterapia viniendo de diferentes campos y parando los protones antes de llegar al corazón y tratando solamente el tumor de forma mucho más conformal. La protonterapia, ¿qué beneficios tiene? O sea, ¿tiene menos efectos secundarios que la radioterapia o es lo mismo? Realmente la protonterapia tiene unos efectos muy similares a la radioterapia normal.
en cuanto al cáncer y en cuanto a los tejidos normales. Entonces, si tú tratas un tejido normal con protonterapia o tratas un tejido normal con rayos X, bueno, ambos vamos a ver complicaciones. La ventaja que tiene la protonterapia es que en algunos casos en que el cáncer, por ejemplo, estamos diciendo está muy profundo, en una localización muy difícil, que con la protonterapia podemos esculpir la dosis, disminuyendo la dosis a los tejidos normales. En Latinoamérica no existe ningún aparato de protonterapia, ¿o sí? No hoy en día, bueno, en Chile están intentando, en Argentina están intentando, en Colombia están intentando, en Brasil están intentando. Entonces hay varios proyectos que han mostrado interés, pero no existe ningún proyecto real en este momento, no existe ninguna máquina de protonterapia en Latinoamérica para uso clínico. En Estados Unidos es algo bastante habitual, ¿no? Que las clínicas grandes, digo, como la madre, centros de excelencia deben de tener todos protonterapia, ¿o no? Los centros de cáncer grande en Estados Unidos creo que todos lo tienen. Usted es un especialista en oncología de mamas, ¿no? Es importante que un doctor que se especializa en radioterapia esté especializado en un área del cuerpo, por ejemplo, cáncer de mamas. Lo hace más fácil para uno, para ser honesto. Entonces yo solamente trato 2 localizaciones, yo solamente trato seno y trato próstata, son las únicas 2 localizaciones que yo trato. Lo hace más fácil para mí porque yo tengo una gran cantidad de estudios que yo hago todo el tiempo y de publicaciones, y me permite tener un conocimiento más profundo, por ejemplo, tumores de seno y de próstata. Si yo no estuviera haciendo investigación y estudios, una cantidad de cosas, realmente de pronto no importaría tanto, pero para realmente tener un conocimiento en profundidad. Entonces, doctor, al principio hablamos de que había varios tipos de radioterapias. Tenemos la externa, tenemos la de protonterapias también como una externa. ¿Qué otros tipos de radioterapia hay? Hay otros tipos de radioterapia. Algo que se trabajó mucho por muchísimo tiempo fue la radioterapia con braquiterapia, que es una radioterapia que es localizada, en que usamos agujas inicialmente, y es algo que tenemos mucha experiencia usando agujas, y después empezamos a usar radioterapia conformal, en la que lo que hacía es que se insertaba un balón o unos filamentos dentro de la cavidad. Eso es radioterapia intracavitaria. Entonces lo que pasaba es que el cirujano llegaba en el tiempo de la cirugía, colocaba afuera un balón o un dispositivo que permitiera dar radioterapia intracavitaria. Eso fue parte de la radioterapia de braquiterapia. Esto algo fue que usamos por muchísimo tiempo y nos permitía hacer tratamientos mucho más rápidos. Entonces, en vez de que la mujer tenía que venir acá por 6 semanas o 6 semanas y media por radiaciones, en ese momento podíamos hacerla en 10 tratamientos, en que lo hacíamos 2 veces al día, y la paciente estaba... ¿Se siguen haciendo? Se siguen haciendo. Yo dejé de hacer la radioterapia intracavitaria o de braquiterapia, la dejé de hacer hace varios años. Y la razón por la que dejé de hacer fue porque empecé a hacer tratamientos con radioterapia externa mucho más cortos. Entonces, esto fue uno de los estudios randomizados grandes que yo hice, que fue un estudio randomizado en que comparé 5 tratamientos con más tratamientos. Esto fue para terapia del seno. Estos estudios los publiqué en nuestra conferencia anual hace unos pocos años, y mostramos de que se puede hacer tratamientos con radioterapia externa tan rápidos como 5 tratamientos con radioterapia diaria, y los resultados fueron increíblemente exitosos. Entonces, cuando vimos que estos resultados eran tan buenos y que lo podemos hacer de una forma tan rápida, vimos que no había mucha necesidad de hacer radioterapia intracavitaria. Entonces yo la dejé hacer hace varios años por esa razón. ¿Qué tiempo de tratamiento de radioterapia es el habitual, digamos, o el promedio? Ha cambiado mucho. Lo promedio, yo creo que a través del mundo más o menos son de 5 semanas a 6 semanas y media, contándolo todo. Perfecto. Pero ahora hay algunos sitios en que lo hacemos mucho más rápido. En 5 tratamientos para radioterapia del seno únicamente, hace unos años, con resultados 5 tratamientos quiere decir ¿cuántas sesiones? Sí, pero esparcidas en cuánto tiempo. Diarios por 5 días. Entonces si empiezas un lunes, terminas un viernes. Si empiezas un miércoles, terminas un martes. Okay. Entonces hoy en la Clínica Mayo, si uno va a hacerse radioterapia, es una radioterapia de aproximadamente 5 días. 5 días si se hace el sol al seno únicamente. La efectividad de la radioterapia es muy, muy alta. Cuando miramos los resultados de los estudios que se hicieron en el Reino Unido, la radioterapia hecha en 5 tratamientos fue tan efectiva o más efectiva que la radioterapia hecha en más tratamientos.
Cuando se vieron las complicaciones, fueron muy similares a cuando se hizo la radioterapia más lentamente. Las complicaciones fueron muy similares. Los efectos secundarios reportados por el paciente fueron menores. Entonces, el paciente tuvo menores síntomas, la piel tuvo menores cambios cuando lo hacíamos en la forma que nosotros la hacemos aquí en la Clínica Mayo sobre 5 tratamientos. Y eso sería una forma un poco más nueva de hacerlo y fraccionada en 5 tratamientos. Ok, perfecto. Pero bueno, para toda la gente que nos está escuchando, quiero que sepan que Access One, nuestro cliente y nuestro sponsor, cubre la Clínica Mayo. O sea que este tratamiento, y además que cubre todo lo que es ambulatorio en cáncer. Doctor, la radioterapia o la protonterapia se usa de igual forma para un tratamiento de cáncer de mamas que para cánceres más avanzados, por ejemplo, o hay otro tipo Sí, señora. Sí, nosotros usamos protonterapia o radioterapia externa tradicional para cánceres de seno que están localizados solamente en el seno o que son más avanzados, que están localizados en el seno o en la reja costal o en los ganglios mamarios o en los ganglios regionales. Ambos tratamientos son muy efectivos y muchas veces se pueden tratar con radioterapia conformal, pero hay veces que, dada la localización y la extensión de los tumores, es beneficioso para el paciente para ser tratados con protones, y tenemos eso acá y es algo que nosotros hacemos en nuestra práctica rutinaria, es tratarlos con protones. Perfecto. Y dígame una cosa, ¿y cuando hay metástasis también se usa? Muchas veces no hacemos protonterapia, pero es algo que hacemos cada día más. Esto es algo que ha cambiado mucho. Okay. Hace unos años, cuando la gente tenía metástasis, nosotros decíamos realmente no hay mucho que hacer. Si quieres hacer radioterapia externa, puede mejorar un poquito de paliación, pero realmente lo que necesitas es quimioterapia. Y la quimioterapia no te va a curar, pero te va a suprimir el tumor y extender tu vida en algunos casos. Pero algo que ha pasado últimamente es que existe un concepto nuevo que se llama enfermedad oligometastática, que son cuando tenemos una enfermedad diseminada, pero de muy bajo volumen, que serían lesiones muy pequeñas, solamente de 2 o 3 lesiones, y es algo que se ha visto que podemos tratar en una forma agresiva. Y aunque no estamos hablando de cura, estamos hablando de un tratamiento que va a extender la vida y que va en muchos casos a colocar el cáncer en remisión, o sea, extinguir completamente el cáncer. Puede recaer, pero es algo que en ese momento, después del tratamiento, podemos colocarlo en remisión. Es algo de todas formas bastante positivo para los pacientes. Entonces, es algo que hacemos también en casos de enfermedad metastásica limitada. Para esos casos de enfermedad metastásica limitada ya hacemos radioterapia con fotones o con radioterapia externa tradicional, usando técnicas muy sofisticadas como sería radiocirugía o radioterapia con SBRT, que es una radioterapia también muy precisa, o hacemos protones, dependiendo de la necesidad de la localización del tumor en el paciente. Perfecto. ¿Ese tipo de radioterapia más específica requiere algún tipo de aparato más sofisticado como la protonterapia, o es el mismo de la radioterapia y lo que se necesita es? Las máquinas nuevas en general, todas pueden hacer radiocirugía o pueden hacer SBRT, que será la radioterapia corporal extracraniana de dosis altas, muy precisa. Es más que todo es el equipo de trabajo con el que tú tengas que te permite hacer todos los desarrollos que son necesarios para hacer este tipo de tratamientos en una forma efectiva. En nuestro programa para radioterapia con SBRT hemos integrado muchísimas cosas que realmente no son posibles de hacer en prácticas tradicionales. Entonces el tratamiento como tal se puede hacer en muchísimas partes. Lo que es un poco diferente son las cosas que hacemos alrededor, cómo hacemos la localización de los tumores, cómo hacemos la analización de los tumores, cómo hacemos los planes de tratamiento, cómo hacemos la guía antes de la radioterapia, hacemos también mediciones durante el tratamiento o no. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer que no son tan convencionales, que serían parte del tratamiento de este tipo de tratamientos más precisos, por decirlo de esa forma. Perfecto. Bueno, doctor, no sé cuánto le agradezco toda la información y la educación que nos ha dado.
Así que nada, le agradezco mucho, y a ti que estás en nuestro canal, no te olvides de darle a la campanita para que te avise cada vez que tenemos una nueva entrevista con uno de los doctores o un live con alguno de nuestros líderes que tienen algo que decir. Nos vemos muy pronto en este canal.